Buenas a todos, ¿cómo les va? En este taller acá con Meli, como ya nos presentamos el video anterior, si no lo vieron, vayan a verlo porque compone arriba, pero este es más específico, más a lo técnico, más a los detalles, a los tips, a los trucos sobre habilidades para presentar. Cómo hacer presentaciones efectivas. Vamos a ver lo que es la planificación, lo que es digamos, la realización de una presentación ahí en vivo y tratar de poner todo esto en práctica en el menor tiempo posible. Vamos a recorrer este camino de qué es realizar una presentación efectiva. Entonces, primero, y esto lo sabemos todos, algo sale bien si se dedica el tiempo para planificarlo. Eso, pero es verdad en todos los ámbitos. En las presentaciones, más que nada, porque te soluciona un montón de cosas que después en vivo son mucho más difíciles de solucionar. Entonces, lo primero que uno tiene que tener cuenta en una presentación es ¿cuál es mi propósito? Ya lo vimos con Meli en el de historias, el arco narrativo, de poder mover a tu audiencia, poder que ellos puedan conectar y poder influirlos. Pero influirlos ¿hacia dónde? Si no tenés eso claro, no sabes si no hay una mira, si no hay un objetivo, no sabes si le estás pegando. Es como tirar flechas con los ojos cerrados. Entonces, el propósito es lo más importante. ¿Qué querés? ¿Qué querés que sepan? ¿Qué querés que piensen? ¿Qué querés que sientan? ¿Y qué querés que terminen haciendo? Ese llamado a la acción al final de tu presentación. ¿A dónde querés llevar a tu audiencia? Si eso no está claro, no sabemos cómo llevarlos. Si sabemos cómo llevarlos, hay otras cuestiones a solucionar, pero al menos ya tenemos el objetivo. A estos son los otros problemitas, digamos, que hay que planificar, que es, bueno, el tema del mensaje. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? Súper importante. Vamos a ir después un poquito uno por uno. Esto es solamente un repaso. La audiencia, ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus deseos, sus problemas? ¿Cuáles son esos 2, 3 puntos clave que no pueden faltar? ¿Cuál es el llamado a la acción? ¿A dónde los quiero llevar? ¿Cuál es el formato? ¿Cómo va a ser la presentación virtual? Como esta, presencial, en un lugar chico, en un lugar grande, micrófono con tu voz, y unas consideraciones más contextuales de la audiencia, de la hora quizás. Todo esto hay que tener en cuenta de antemano. Mensaje parecido al propósito. ¿Qué es lo que querés? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Querés que la audiencia piense en vos? Que se emocione. ¿Qué emoción? Que te quiera contratar, por ejemplo, como llamado a la acción. Que te quieran comprar. ¿Qué es lo que estás queriendo transmitir? Y en el mensaje también un poquito de el cómo. Tener algo, no te digo un guión, pero algo más estipulado de qué es lo que vas a decir y cómo. Conoce a tu audiencia. ¿A quién le estás hablando? ¿Quiénes son? Si pudieses poner un arquetipo de tu audiencia, ¿qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que no sabe y necesita saber? ¿Qué es lo que le importa? ¿Qué le pasa por la cabeza? Esas cositas te van a permitir vos, si las tenés clara, engancharte para después contar tu historia, para poder agarrar y conectar con ellos al ejemplificar algo que les toca en su vida. Súper importante, esa es la diferencia entre tenerlos enganchados o perderlos. ¿Tienen algún requisito especial? ¿Hay algún tipo de consideración que tengas que tener en cuenta sí o sí que no te podés saltear? Esas son las preguntas que uno se tiene que hacer. Y ahora con Meli me dejo hablar un poco. Sé que es mucha información en poco tiempo, pero sé todo para que lo vayan teniendo en cuenta y para que lo vean. Meli les va a mostrar acá un ejemplito de un plan y ver ahí paso por paso cómo sería cada uno. Gracias, Ari. Eso sí, vamos a ver cómo los componentes que Ari acaba de mencionar se interrelacionan al momento de hacer un plan. ¿Cómo va a ser el plan para tu presentación? Este formato que ustedes están viendo en la pantalla, si quieren pueden hacerle un screenshot, un print de pantalla y pueden aprovecharlo para preparar sus próximas presentaciones, ¿sí? Llenando cada cuadradito con la información de tu propia presentación. Y todo empieza con pensar en el mensaje. ¿Qué
querés presentar, ¿sí? El mensaje principal. 2, 3 puntos claves. ¿Cuáles son los elementos más convincentes de tu mensaje? ¿Sí? Si, por ejemplo, yo estoy hablando sobre la importancia de llevar una dieta vegetariana, por ejemplo, bueno, ¿cuál es el mensaje que quiero presentar? Bueno, ¿qué quiero hacer? Que fomentar a mi audiencia que sea vegetariana, concientizar hacia la nutrición con respecto a eso. Dos o tres puntos claves. ¿De qué quiero hablar? Quiero hablar de los nutrientes, quiero hablar de las posibles fallas o faltas en cuanto a componentes de nutrición en una dieta preferentemente vegetariana. Bueno, quiero hablar de la importancia de la contaminación que genera eh, la ganadería intensiva. Bueno, sí, dos, tres puntos clave. Un llamado a la acción. ¿Qué querés que haga tu audiencia? ¿Sí? Tu mensaje está muy relacionado con esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que querés que haga tu audiencia? En el caso de el ejemplo sobre hablar de una dieta vegetariana, ¿qué es lo que quiero? ¿Mi mensaje va a estar a favor o en contra de llevar una dieta vegetariana? ¿Qué es lo que quiero que haga? Que mañana salgan de acá, salgan de escuchar mi presentación y dejen de comer carne. O de repente quiero hablar de lo peligroso de llevar una dieta vegetariana y el déficit, perdón, de hierro, por ejemplo, que me puede llegar a traer. Bueno, eso es muy importante que lo tengamos en claro. Y la audiencia, ¿a quién le voy a estar presentando? ¿Sí? Le voy a estar presentando a un grupo de personas que tienen interés en reducir o dejar de consumir carne, o voy a estar hablándole, por ejemplo, a la Sociedad de Ganadería Argentina. Digo, la audiencia es muy importante. Y traje justo esto de la dieta vegetariana porque es bastante como tenemos ahí como ese boca arriba, ¿no? La gente que sí, la gente que no. Entonces, es importante entender de qué lado se para tu audiencia en relación al mensaje que vos vas a dar, qué conocimientos tiene al respecto, qué opiniones tiene. Eso es importante para poder adaptar tu mensaje y que sea más motivador, más pegador para tu audiencia. Bien, en cuanto al formato, ¿dónde y cómo vas a presentar? ¿Sí? Esto un poco ya lo mencionaba Ari, pensar si va a ser virtual, si va a ser presencial, si va a haber un escenario en donde vos puedas aprovechar para moverte, si va a haber contenido que necesitas compartirles fuera de la presentación o previamente a la presentación para que puedan tener un poco más de contexto. Bien, todo eso en cuanto al formato. Y justamente contexto, ¿qué es lo que ya sabe tu audiencia? ¿Qué más le hace falta a tu audiencia? ¿Sí? ¿Con qué información crees que pueden llegar al respecto del tema que vas a estar dando en tu presentación? ¿Y qué es lo que le hace falta saber y que vos le venís a compartir? Bueno, todos estos componentes te van a ayudar a hacer una mejor planificación de tus presentaciones, a poder tener un mensaje que sea muchísimo más eficiente al momento de llegar a tu audiencia. Este ejemplo lo vamos a pasar de largo, ya que estuvimos hablando del ejemplo de la dieta vegetariana, si les parece. Es el propósito de todo esto, gracias Meli, y porque creo que lo resumiste muy bien, es ser más eficiente. Porque si yo me siento acá y les cuento durante 3 horas lo que les quiero contar, seguramente se los pueda contar. Pero estos son herramientas para impactar lo más que puedas en el menor tiempo que puedas. Llevar un impacto, caer en el escenario, en la presentación, en la reunión, en lo que sea, contar lo tuyo, motivarlos, llevarlos a la acción, a lo que sea que los querés llevar en el menor tiempo posible. Que es mejor para vos, mejor para tu audiencia. Y ahora vamos a ver un par de vueltas, ¿no? Siempre desde lo técnico, desde los tips, un par de diapositivas, cómo formarlas, qué herramientas tienen, qué consejos les podemos llegar a dar. Lo primero que veo muchísimo, imágenes de calidad. Esto solo voy a pasar diapositivas para que se entienda perfectamente. Que pongo una manzana no es lo mismo en muy poca calidad que en muy buena calidad. Las diapositivas son tu apoyo. Y si tienen buena calidad, van a generar una presentación de buena calidad. Es así, es simple. Que estén buenas las imágenes, no agarren cualquier cosa. Vean bien.
doble clic a eso. Si vas a tener muchas imágenes, que idealmente tenés más imágenes que texto, el que habla sos vos, para leer la diapositiva se lo compartís por mail, que las diapositivas vayan, lo vimos anteriormente con Meli, recorriendo el arco narrativo de tu presentación. Acá vemos una naranja cortada, embotellada, y uno se imagina que el jugo de naranja, que quizás es 100% azúcar, pero vos ya por estas tres imágenes ya te lo imaginás que es jugo de naranja 100% natural. Y eso es lo que comunica, y no tiene una sola palabra, no tiene un solo texto, pero comunicas a través de las diferentes imágenes que vas utilizando. Quería traer esto que me parece interesante, Ari, con respecto a la evolución que muestran las imágenes, ¿sí? Al proceso natural que conecta esa secuencia de imágenes que vos nos traes en la pantalla, ¿sí? Para poder llegar a la última imagen, que es el jugo de fruta, primero tuve que hablar de la fruta. Luego tuve que mostrar su primera etapa de procesamiento, que fue probablemente cortarla, ¿sí? Empezar a procesarla. Y luego mostramos el jugo embotellado. Entonces, complementando lo que vos nos traías, traigo esto de la unión natural que trae el proceso que está detrás del jugo de naranja en este caso, ¿sí? La conexión entre esas imágenes y su proceso detrás. Volvemos a vos. Y con solo imágenes, Meli, que esto de vuelta, ¿no? Este es un ejemplo muy simple, quizás en tu caso va a ser más difícil de implementar, pero todo lo que acabamos de decir por tres imágenes. Entonces, Totalmente. tiene mucho poder. ¿Qué tiene mucho poder también? Los ganchos, los llamados hooks en inglés. ¿Qué es un gancho? Es aquello que te permite traer a la audiencia, como un anzuelo. La audiencia está allá, vos estás acá, un gancho la trae hacia vos. Retiene su atención. Esto lo vemos mucho en los videos verticales, de decir, no te tienen que esquipear, entonces tenés que engancharlos en los primeros segundos. Bueno, eso existe también más allá de Instagram y TikTok. Existe en todos lados. ¿Qué es un buen gancho? Una metáfora, una analogía, una pregunta. Mi gancho favorito es las preguntas, porque es lo más fácil del mundo. Si usted es una audiencia que le estás hablando y le preguntás, díganme ustedes, o mejor aún, por ejemplo, en el aula, que doy clases en la universidad, vos, y señalo a alguien, pero esa persona automáticamente se levanta, me mira y escucha todo lo que le digo con atención, y alrededor hacen lo mismo porque los trajiste. Y solo le hice una pregunta. Declaraciones. Cosas que realmente puedan cortar con el diálogo y decir, como una declaración de algo que quizás incluso es medio irracional, pero después explicás por qué. Algo que traiga a la audiencia diciendo como, ¿cómo? Citas de autores famosos. Voy a decir algo importante que dijo alguien. O un contraste. El contraste también me gusta muchísimo, porque es mostrar algo que es totalmente diferente a lo que uno esperaría. De vuelta, confundir a la audiencia. Y después, obviamente, resolver el contraste, resolver el conflicto que uno plantea. Pero eso es la forma de, pimba, traerlos. Que digan cómo, o que se enganchen en tu analogía, que vos quieras explicar algo y empieces a traer analogía de tener una taza, y que para poder coachear tenés que siempre tener la taza llena y compartir a través de lo de lo que sale de la taza, no que chupen de la taza porque se quedan ambos secos, sino alguna analogía muy fácil que puedas hacer, y compartiste tu concepto y ya tenés a la audiencia. Ahora, desarrolla. Eso es un gancho. Es súper importante los ganchos. Ari, último gancho para compartir que me encanta y tiene que ver con uno de los que vos mencionaste, que son las declaraciones. Por ejemplo, es muy útil y muy enganchador también cuando compartimos alguna métrica, algún insight, alguna investigación, ¿sí? Como esto, el 30% de la gente desayuna. No sé, digo, estos números que después nos quedan dando vueltas en la mente, como, ¿vos sabías que el 80% de la gente no ve bien los colores? No sé, digo, estoy tirando datos que no necesariamente son ciertos, pero digo, buscás datos de Total. investigaciones, de noticias, que tengan que ver, por supuesto, con el mensaje y con el contenido de tu presentación, ¿no? Pero poder arrancar con ese tipo de dato que después la gente le queda dando vuelta en la cabeza y por ahí en alguna conversación social lo vuelve a traer, eso también
queda, sirve mucho como gancho y muchas veces sorprende porque no necesariamente las personas de tu audiencia van a haber escuchado ese dato antes. Entonces, todo lo que tenga que ver con dato relevante numérico también ayuda. Me Volvemos con encanta. vos, Rick. Es un excelente ejemplo para mí, que me encantan los números, siempre me quedan todas las estadísticas guardadas, así que me acabo de dar cuenta un gancho que me están utilizando en mí muchas veces. Ahora, planificación, me encantó. Cómo realizar la presentación. Ya estamos de vuelta adentro del aula, ya estamos en la entrevista, ya estamos acá en la presentación virtual. Contacto. Contacto visual con tu audiencia. Si vos podés tener contacto visual con tu audiencia, dicen que los ojos son la ventana al alma. Bueno, no evites el contacto visual, fomentalo. Es un bonus. En una presentación virtual puedo mirar bien a la webcam y es algo parecido, pero en una presentación en persona, busca el contacto visual. Si es una persona, buscalo. Eso te permite a vos tener confianza, y si vos mirás a alguien, es como proyección emocional. La persona te va a mirar a vos. Vos solo captás la atención de la persona, solo por girar el torso y estarle prestando atención, fomentás lo mismo en la otra persona. Si yo te hablo así, no es exactamente lo mismo que si yo te estoy mirando así a la hora de hablarte y estoy diciendo lo mismo. Es importantísimo tener el contacto visual. Si tenés varios miembros en la audiencia, que pasa muchísimo, ir interpelando. Esto, como dije, las preguntas, bueno, ir hablando y haciendo contacto visual con cada una de las personas que tenés adelante. No dejar a ninguno en el aire. Ir a buscar cada uno con la mirada es otra forma de traerlos, y sobre todo aprovechar los silencios. Si yo solo hago un silencio, le da más importancia a lo que acabo de decir. Es así de simple. La apertura, otra cosa importante. Ok, ya está, ya conectás con la audiencia, ya los estás mirando. A la hora de empezar, lo mismo, un gancho, como dice Meli, una estadística. ¿Sabían que, plac, plac, plac? Ya los tenés. Explicarles la presentación, decirles qué esperar de lo que va a suceder en los próximos 20 minutos. Como hicimos nosotros con la agenda. Vamos a hablar de estas cosas y se van a llevar esto. Eso es una buena apertura, porque ya setea cómo va a ser la estructura de lo que va a suceder. Las transiciones. Ir cerrando cada oración con un buen silencio. Mantener el flujo y conectar con lo que dijiste, para que ir trayendo a las personas que se quedaron atrás para adelante. A la hora de introducir nuevos oradores, como hacemos con Meli, ese ida y vuelta también sea fluido, y introducirlo, no simplemente hacer silencio y esperar que aparezca Meli, sino decir, Meli, tomá, te paso la batuta y ella va a hacer lo mismo conmigo. Y acá la parte, quizás para mí, más importante, que se la dejamos a Meli, hablando de pasar la batuta, que es ensayar. Todo esto no fuese posible si no lo practicás. Gracias, Ari. Comparto con vos con que es uno de los componentes más importantes y que muchas veces lo pasamos por alto, ¿sí? Ensayar, practicar, practicar, practicar y seguir practicando. Un ejercicio que para mí es muy poderoso y efectivo al momento de ensayar es armarte una reunión en Zoom, en Google Meet, con vos mismo, ¿sí? Presentar y grabarte, ¿sí? Presentar haciendo de cuenta que estás presentando a tu audiencia, grabándote como si estuvieses haciendo la presentación el día importante de la presentación, ¿sí? Y luego ver esa grabación. A veces nos puede generar un poquito de incomodidad mirarnos, escucharnos, ¿sí? Pero es muy poderoso para identificar muletillas que a veces tenemos, ¿sí? Como ese tipo de pausas que a veces le generan como trabas al contar la historia. Nos ayuda a poder identificar oportunidades de posibles silencios. Alguien nos comentaba de que los silencios son una herramienta muy poderosa para generar como interés, ¿sí? Como pausas, como emociones. Entonces, nos ayuda también a poder identificar qué estamos haciendo con nuestro lenguaje corporal, si estamos moviendo mucho las manos, si estamos saliendo del marco de la cámara, ¿sí? Y es importante practicar dentro de lo posible sin mirar tus notas, para generarle como más naturalidad, ¿sí? Al lenguaje, para que pueda sonar eso mucho más genuino, y justamente darle un descanso. Si tu presentación súper importante es el miércoles,
Mi recomendación es que practiques hasta el lunes, ¿sí? A lo sumo hasta el martes a la mañana, pero ya después date por lo menos 24 horas como para poder relajar, ¿sí? Tomar un poco más de perspectiva, mirarlo desde afuera y vas a estar súper listo, lista para el gran día de la presentación. Ahora encanta. bien, vamos a seguir hablando de cómo romperla en el escenario, ¿sí? Es importante que tengas conciencia y pongas mucha intencionalidad en medir el volumen y la velocidad de tu presentación, ¿sí? Es importante que puedas jugar con esto del volumen, que de repente puedas subir y bajarlo un poco si estás tratando de generar algún tipo de interés o de emoción especial en tu relato. Em, Mantenerlo constante, definitivamente a lo largo del tiempo no es tan recomendable porque a veces aburre un poquito. Entonces poder ir subiendo gradualmente, ¿sí? La idea no es que de repente despiertes a tu audiencia con un grito, pero poder ir moviendo para que la gente te siga inconscientemente es un arma muy poderosa para generar ese engagement. Y la velocidad, tengan en cuenta que hoy en día tenemos herramientas disponibles para acelerar el video o los audios de voz si queremos hacerlo. Mi recomendación es que no hablen demasiado rápido, ¿sí? Déjenlo a la audiencia, eventualmente si es algo grabado lo puede adelantar su audiencia, pero tampoco es que sea muy lento, porque si yo hablo todo así, con una pausa demasiado extendida, se van a dormir, pero también no demasiado rápido como para que no pierdas a tu audiencia, ¿sí? Así que hay que ir teniendo mucha conciencia con respecto al volumen y a la velocidad. Tengamos cuidado con las palabras de relleno, como les decía, esto del y bueno, como les decía, ese tipo de palabras, de conectores que a veces utilizamos cuando nos trabamos, no es muy eficiente porque hace que primero nos veamos menos inteligentes, ¿sí? Hay como una percepción de que si estamos duditativos o duditativas, nos da como una imagen menos inteligente y además aburre a la audiencia y genera una pausa que es fructífera para que vayan a hacer otra cosa, ¿sí? Para que vayan a mirar el celular, para que vayan a hablar con quien tienen al lado. Entonces, tratemos de evitarlo lo más posible. Esto es algo que se trabaja, que todos lo tenemos. Lo importante es que lo podamos ver, que identifiquemos si nos sale en algún momento en especial y que podamos ir de a poquito reemplazándolo por otra cosa, como por ejemplo una pequeña pausa, ¿sí? Bien, tengamos en cuenta el tono, esto lo hablábamos también un poquito cuando hablábamos de la velocidad y el volumen. El idioma, ¿sí? Entendamos cuál es el idioma que vamos a utilizar eh, y esto se relaciona con tu audiencia, ¿sí? Si puede ser muy formal o más informal, ¿sí? Y luego el lenguaje corporal, que esto es importante y no lo perdamos de vista en las presentaciones virtuales. A veces siento que no le prestamos tanta atención como en lo presencial, pero es muy importante el lenguaje corporal, utilizar un poco las manos, no demasiado porque distrae, ¿sí? Si yo estoy haciendo esto de alguna manera no le genera mucha prolijidad a mi imagen, pero sí podemos aprovecharlas un poco acá abajo. Y definitivamente en el escenario, si estamos en un escenario presencial, sí estar bien derechos, abrir el pecho, poner una posición bien recta, no muy contracturada, ¿sí? No muy dura, sino natural, pero aprovechando el espacio disponible que tenemos. Y esto es sobre todo muy, muy útil si nos sentimos inseguros o inseguras. Este es un tip de lenguaje corporal, que es que si queremos presentar una imagen de más seguridad o sentirnos más seguros, el hecho de abrir un poco los brazos, ¿sí? Abrir un poco el pecho, levantar un poco el mentón, eso hace que nuestra audiencia nos vea como alguien más seguro y que nosotros mismos también nos sentamos como tal. Y por último, es importante el cierre, repetir el mensaje central, que es lo más importante de lo que acabas de decir, repetir la llamada de acción si es que hay algo que ustedes quieren que su audiencia haga después de esto. Así sea, los invito a pensar, los invito a reflexionar y justamente decirle a la audiencia qué es lo que esperan de ellos, ¿sí? En nuestro caso, repito el mensaje
es importante que planifiquen sus presentaciones, que sean conscientes de estos elementos que les acabamos de traer para seguir mejorando la experiencia y la efectividad de todas sus presentaciones. Ari, vuelvo con vos para hacer un pequeño cierre también de este módulo. Mary, me encantó los ejemplos que diste y ya vamos a cerrar. Así que muchísimas gracias. Espero que a ustedes, la audiencia, les haya quedado claro y espero que lo implementen también, porque esto no es para entenderlo, es para hacerlo y no sale bien sin necesariamente a la primera, así que es hacerlo, hacerlo y hacerlo. Y de a poquito vamos a eliminar muletillas, vamos a presentar cada vez mejor, vamos a estar en una posición cada vez más abierta a la hora de presentar. Hay mucho por trabajar de todo lo que dijo Mary, los que les fuimos contando. Así que espero que les sirva. Y ahora, Mary, quiero que des a ver en dónde te pueden encontrar, en las redes, en internet. Gracias, Ari. Sí, pueden buscarme en LinkedIn como Meli Rochi. En principio, en las redes, ahí pueden seguir, comparto contenido de Employee Engagement, tecnología y también diversidad e inclusión, que es un tema en el que estoy súper comprometida también. Así que los y las invito a conectar y nos estaremos viendo en el próximo curso. Gracias, Ari. Muchas gracias, Gracias a Mary, vos. muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Adiós. Hasta luego.